Ahorita voy a estar con el iPad transmitiendo y aparte estoy medio enfermo, entonces voy a estar como que medio tirado para atrás así en la silla. Pero bueno, nada, el día de hoy vamos a ver los primeros temas de biología, ¿ok? Bueno, ya me presenté. Si alguien tiene alguna duda, a mí me gusta igual interactuar bastante con las personas. La verdad es que aquí todos son libres, así sea que te equivoques, no pasa nada. Aquí estamos para aprender, e incluso yo aprendo enseñando también. Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede o bien escribir por el chat o bien puede directamente desactivar, o sea, activar su micrófono y decirme algo, ¿ya? Igual estos temas, la verdad es que son un poco sencillos los del inicio, ¿ya? Pero si tienen alguna duda o quieren que ahonde más en algo, pues pueden decirme. Igual cualquier cosa, también a lo largo del previo los voy a estar acompañando, al igual que Carlos también. Pueden taguearme en el grupo si es que algún día tienen alguna duda o bien pueden escribirme por interno. Yo aparte de biología también voy a estar ayudando en Morfo en lo que es micro o también lo que se conoce como histología. Y en el ciclo, pues también me gusta bastante histología 1 principalmente, y pues los puedo estar acompañando. La verdad es que para mí es un placer estar aquí. Había dejado de dar clases por un tiempo, pero pues ahora estamos de vuelta. Así que ya no los voy a aburrir tanto con esto. Cualquier cosa ya saben, pueden activar su micrófono. Ahorita voy a presentar pantalla. Si de pronto hay algo que no se escucha, alguna cuestión, pues me avisan. Ya, a ver. Así. Bueno chicos, ahora sí. Bienvenidos a la clase de hoy. No va a ser tan larga, pero vamos a tocar los primeros temas. Recuerden, como les mencionó Carlos, que esto nada más es una guía. Si sus docentes llevan los mismos temas que se enseñan aquí de otra manera, pues obviamente tienen que hacerle caso a ellos. De igual manera, las diapositivas y todo esto son nuevas. De hecho, van a ver que a lo mejor no son tan bonitas las diapositivas que he hecho rápidamente, pero están hechas en base al libro. Me pregunta Felipe, ¿qué me recomiendas para poder estudiar bastante información? O sea, si te refieres, no sé, a método de estudio o te refieres a lo mejor a algún tema en concreto. Ya, si es método de estudio, la verdad es que leer en el pre te sirve bastante, más que leer, también ayudarte con videos. La verdad es que yo eh, veía videos también y me gustaba estudiar en grupo. Ya, entonces tú vas entendiendo los temas, los vas explicando. Esa es una técnica bastante conocida que se llama Feynman. Es literalmente tratar de comprender un tema, ya sea leyendo, ya sea visualizando, sea escuchando y luego tú explicárselo a una persona. Eso la verdad es que es muy bueno. Y temas, pues ya los voy a ir mencionando, los temas en los que más ustedes tienen que ir prestando más atención, ¿ok? Entonces empecemos. Ya. Bueno, bastante texto, sí, puede asustar, pero es una introducción acerca del mundo de la célula. ¿Okay? En el libro pues se mencionan ciertos conceptos clave. Principalmente tenemos que saber que la célula es una unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, de animales, de plantas, de todo. ¿Ok? Esto pues, estas células son las encargadas de realizar reacciones metabólicas que son obviamente necesarias para que una célula esté correctamente en homeostasis, ¿ok? Que es un equilibrio, casi como un equilibrio, y permite el correcto funcionamiento de la célula, ¿ok? Llamamos procariotas o procariontes a aquellas células que carecen de núcleo o bien de envoltura nuclear que separe el material genético del citoplasma. Esos son los procariotas, eso ya lo deben tener claro. Mientras que por otro lado, las eucariotas son aquellos organismos, ¿okay? Que el material genético se encuentra separado del citoplasma, ya sea por el núcleo o por una envoltura nuclear. ¿Okay? Así menciona su libro, quédense con que las eucariotas pues, son aquellas que tienen núcleo verdadero. ¿Okay? También se menciona que la bacteria Escherichia coli, que es el procarionte más estudiado, más o menos para que lo vayan relacionando, tiene un genoma bastante complejo
y es que contienen aproximadamente 4.000 a 600 genes cada uno, y eso hace que sea bastante variable, y es por eso que hay aproximadamente 400 cepas han descubierto de la bacteria más estudiada, que es Escherichia coli, ¿ok? ¿Para qué me sirve saber esto? Únicamente porque al tener bastantes genes hay bastante variabilidad, y es por eso que hay bastantes cepas, ¿ok? Es por eso que nosotros también, ninguno de ustedes es idéntico al otro. Esto es pues genética básicamente, ¿ok? Y que se denomina microbiota al conjunto de microorganismos que viven en un individuo, mientras que microbioma es el material genético que está dentro de esa microbiota, ¿ok? Espero que así se haya entendido. Pues el número de genes de los microbiomas pues sobrepasa mucho al del genoma humano. Es decir, que hay muchísimos más genes en aquellos microorganismos, en aquellas bacterias principalmente, que habitan dentro de nosotros, que en todo nuestro cuerpo. Y esto es bastante interesante, o sea, cómo unas bacterias pueden tener más genes que un ser humano, pero eso es así. Ok, y aquí se menciona la proporción es de 100 a 1, es decir, por un gen de humano tenemos 100 genes de aquella microbiota que está viviendo dentro de nosotros. Sabemos que la microbiota se encuentra principalmente en el intestino, encontramos en la uretra, encontramos microbiota en la boca, ¿ok? Y esto pues básicamente permite que el organismo, que el humano, ¿ok? Pues tenga un correcto funcionamiento. Ok, y esta microbiota pues me ayuda a que yo, por ejemplo, al ingerir algo a través de la boca, que yo ingiera a lo mejor algo que pueda estar, pueda presentar alguna bacteria, aquellas bacterias que ya están viviendo, es decir, aquellas bacterias de la microbiota, me ayudan a no enfermarme. ¿Ok? Asimismo en el intestino, que es la que más se menciona. ¿Ok? Antes de la teoría celular, ¿ok? En la época clásica ya se pensaba que todos los seres vivos estaban formados por una unidad básica, ¿ok? Es lo que ahora conocemos como célula, básicamente, ¿ok? Porque ya mencionamos acá que la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos es la célula. Antes ya se pensaba en que existía algo, pero como tal no se le había dado nombre. No fue hasta 1665 donde un científico llamado Robert Hooke, inglés, él denominó células aquellos huecos que pudo ver en las láminas de corcho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Adriana, tienes el micrófono activado. Te voy a silenciar ya, pero si necesitas mencionar algo, me dices. Ya. Ok, si alguien tiene alguna duda, pues puede mencionarlo. Entonces, como nos quedamos en 1665, este señor, Robert Hooke, denominó células aquellos agujeros que visualizó a través de un microscopio en una lámina de corcho. Lámina de corcho, con corcho nos referimos a aquel que está tapando a las botellas de vino, ¿ok? Todo eso viene de un material orgánico que pues es la madera de ciertos árboles. De esa madera se forman esos corchos. Entonces, obviamente puede tener materia viva porque viene de algo vivo que es un árbol. ¿Ok? Entonces Robert Hooke visualizó a través de su microscopio aquellos huecos y los mencionó como celdillas. La traducción al español sería, bueno, la traducción como tal sería células. ¿Ok? Posteriormente, hubo estudio de otros científicos que ya vamos a mencionar a continuación con lo que es la teoría celular. Pero bueno, también se menciona en el libro que el microscopio como tal que usó Robert Hooke no fue elaborado por él, sino por padre e hijo, Hans y Zacharias Janssen, que lo fabricaron entre los siglos XVI y XVII. Okay. Aquí está los primeros microscopios que se elaboraron para ver aquellas células. Más que nada, no se sabía que había células, como tal no se le había acuñado ese término, pero sabían que algo tenían todos los seres vivos en común, de algo estaban formados, ese algo son las células. ¿Ok? Era tal que así.
Este ya es un microscopio diferente, que ya usó uno mejorado, que ya usó Robert Hooke para describir a las células, que las visualizó en un corcho de vino, que ya mencioné que viene de materia viva, como lo es la madera de los árboles. Él escribió un libro que se llama Micrografía, y este fue publicado el mismo año de su descubrimiento, 1665, y es su obra más conocida, en donde a través de ciertos dibujos, como los ven aquí, él mencionó este descubrimiento, y pues había muchas imágenes, es como un atlas más o menos, de decir, de histología, algo así, donde hay varias imágenes de lo que él descubrió. Ahora sí, comencemos ya con lo que es netamente teoría celular. Sabemos que todos los organismos están formados por células, eso nos queda súper claro. Pero esto fue un trabajo también no solo de Robert Hooke, sino también que les mencioné que posteriormente hubo quienes mejoraron, por decirlo así, esta teoría. Y es que casi 150 años después de las observaciones de Hooke, vinieron dos científicos, un botánico y un animalista y fisiólogo. Matthias Schleiden propuso que los tejidos vegetales se componen de células también. Y esto les hace sentido, ¿verdad? Porque yo les mencioné que la primera observación de Robert Hooke fue un corcho de vino. ¿De dónde viene el corcho de vino? Viene de la madera de los árboles, ¿ok? Se me hace, yo puedo conectar ideas de que obviamente los tejidos vegetales se van a componer también de aquellas células, ¿ok? Él propuso eso, Matthias Schleiden. Posteriormente, Theodor Schwann señaló que también los tejidos animales se componen de células, y propuso que esta es la unidad fundamental y estructural de todo lo que conocemos como vida, ¿ok? Entonces, este científico, fisiólogo, animalista, Theodor Schwann, mencionó que no solo con animales, no solo hablamos de animales, lo que nosotros por equivocación o erróneamente tenemos concepto de animales. Nosotros, los seres humanos, también somos animales. Entonces nosotros, en ese tiempo también se estaba debatiendo, también se puso sobre la mesa la teoría de que, ¿sabes qué? Los humanos y los animales, no racionales, por decirlo así, se componen de células. Y de aquí ya nace la teoría celular moderna, con sus cuatro postulados. Aquí hay alguna, no discrepancia, pero más bien, digámoslo, variabilidad entre libro y libro. Yo, por ejemplo, cuando estudié en el colegio me decían que era 3, cuando estudié en el pre me decían que era 5. En el libro Laguna y Piña de Bioquímica, que es el libro base y en el cual por el cual están hechas estas diapositivas, nos mencionan 4 postulados. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellos postulados? Número 1, las células producen toda la materia viva. Es decir, que Aristóteles, por ejemplo, no tenía razón de que la materia viva aparecía de la nada. Él, por ejemplo, decía que de un tronco de árbol puede aparecer un lagarto, por decirlo así. Entonces sabemos que las células producen todo lo que es la materia viva. ¿Ok? Las células obviamente vienen de otras células. Ninguna célula aparece de la nada. ¿Ok? El material genético requerido para el mantenimiento de estas células y para la generación de nuevas células pasa de generación a otra. Y esto va de la mano con el anterior punto, porque si una célula proviene de otra célula, me hace sentido que el material genético se comparta, ¿ok? Y como cuarto punto, como cuarto postulado, tenemos que las reacciones químicas de un organismo, es decir, el metabolismo, se realizan en las células, ¿ok? Cada célula tiene su función, ¿ok? Por ejemplo, la célula muscular se tiene que contraer, esa es su función, ¿ya? La neurona, otra célula, y transmitir impulsos eléctricos para ya sea movimiento, para pensar, para decir algo, ¿ok? Es otra función, y por ende tienen un metabolismo que se realiza dentro de esa célula, ¿ok? No es que el metabolismo, muchas veces metabolismo se usa bastante esa palabra y no sabemos qué engloba nada más. Son todas aquellas reacciones químicas que se realizan para que un organismo, o hablando directamente, una célula, realice para su correcto funcionamiento.
eso es metabolismo. ¿Ok? Muchas veces relacionamos metabolismo, ahí tienes el metabolismo rápido y por eso no engordas. No, tienes el metabolismo lento y por eso no, por eso te engordas, ¿ya? Muchas veces hablamos de aquello, pero no sabemos que el metabolismo no es nada más que aquello, que esto de aquí. Son reacciones químicas para el funcionamiento del organismo. ¿Y en dónde ocurre? En las células. Entonces, esos son los 4 postulados de la teoría celular moderna. ¿Ok? Si leen otros, quédense con estos 4 porque aquellos están mencionados en su libro y aquellos que ustedes se deben de saber de memoria porque se los pueden preguntar, ya sea en una lección, se los pueden preguntar a manera de verdadero o falso o de elegir en sus exámenes, les pueden poner cuál de estos de aquí no es un postulado de la teoría celular moderna. Y te dice que todas las células tienen que medir tal tamaño. No es un postulado. ¿Por qué? Porque yo me sé los 4 postulados y ahí no están lo que estás mencionando. Entonces, es importante que sí o sí se los aprendan de memoria. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? No. Recuerden, pueden activar directamente el micrófono o pueden escribir por el chat que también los estoy leyendo. Pero bueno, les mencioné teoría celular moderna, deben aprendérsela de memoria sí o sí. Si le vamos a poner con rojo porque me lo tengo que aprender sí o sí, ya, de memoria. Ahora comencemos a hablar de el origen y la evolución de las células. Y es que una célula, como bien se menciona en los postulados, no aparece de la nada. Una célula proviene de otra célula. Pero, ¿y la primera célula de dónde nació? Ya lo vamos a ver. Todos los seres vivos se menciona que comparten un ancestro en común, ¿ok? Pero de ese ancestro común no se sabe demasiado. Hasta ahora, como tal, no se le ha acuñado un nombre, ¿ok? A ese ancestro en común. Pero se dice que aproximadamente hace 4.200 millones de años estaba en la Tierra. Okay, se estima que la vida en la Tierra se generó poco después de la formación de esta misma, hace unos 4.500 millones de años. De este ancestro en común nacieron 2 dominios o 2 grupos de organismos unicelulares, es clave, unicelulares, porque obviamente no iban a nacer y ya iban a ser pluricelulares, iban a formar organismos, seres humanos. Nosotros venimos de cosas bastante pequeñas, por decirlo así. Entonces, de este ancestro nacieron 2 dominios, que son aquellos que se llaman eubacterias y arqueobacterias. Aquellas eubacterias son las bacterias propias que todos conocemos, por ejemplo, la que mencionamos hace rato, Escherichia coli, propia del tracto gastrointestinal, que por ejemplo, si se me va que es bastante común que cause infecciones de vías urinarias, ¿ya? Entonces, estas eubacterias, como tal, la Escherichia coli vive en el tracto gastrointestinal. Si se va a otro lugar, me puede causar una enfermedad. ¿Por qué es clave? Porque las arqueobacterias, por ejemplo, viven en lugares recónditos, viven en lugares donde nadie se podría imaginar que hay vida. ¿Ok? Viven en lugares con pH bastante ácido, viven en lugares eh, yo puse, pero eubacterias. Primero, vamos desglosándolas ya. Primero, hola, ¿alguien tiene una pregunta? Buenas noches. No se escuchó lo Ah, anterior que dijo. No se escuchó. bueno, vuelvo y repito. Hablemos ahora del origen y evolución de las células. Todos los seres vivos comparten un ancestro en común. Como tal, no se ha acuñado un nombre o un término para
denominar a ese ancestro en común. Una pregunta, ¿sí se está viendo ¿cómo es la diapositiva? Se nota que la estoy moviendo ahorita, porque, Sí, o sea que, o sí, ahí se quedó friseado, porque yo estoy viendo desde la otra pantalla que y se queda así como congelado. Se quedó ahí. Se quedó. Ahora, a ver, espera. Uy, no sé qué pasa, de verdad. Ya, bueno, tenemos ahí. Ok. Como les mencionaba, todos los seres vivos venimos de un ancestro en común, pero no se ha acuñado un nombre como tal, se desconoce aquello que nos une a todos. Bueno, no que nos une a todos, porque ya sabemos que es la célula, pero lo que viene antes de la célula son estas eubacterias y arqueobacterias, pero lo que viene antes de esas eubacterias y arqueobacterias no se conoce como tal. Pero de este ancestro surgieron los dos dominios o grupos de organismos unicelulares bastante distintos entre sí, que son las eubacterias y las arqueobacterias. Como mencionaba, las eubacterias son aquellas que se encuentran en lugares donde ustedes pueden pensar que hay bacterias, en el piso hay bacterias, en lugares sucios hay bacterias, en el tracto gastrointestinal tengo bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, que lo mencionábamos hace rato. Si esta Escherichia coli se va por otro lugar, por ejemplo, se va a vías urinarias, me pueden causar una infección, ¿ok? Pero está en un lugar diferente, entonces es normal que me cause una infección. Ya, eubacterias son las bacterias que conocemos de toda la vida. Aquellas eubacterias eh, viven en lugares recónditos, viven en lugares donde normalmente podríamos pensar que incluso no hay vida, en lugares con pH bastante ácido, en lugares con temperaturas súper que altas, en el agua, hirviendo, ¿ok? Ya. Eh, Ahora vamos a ver un poco lo que son las diferencias entre las eubacterias y las arqueobacterias. No sé por qué se queda así frisado, pero bueno. Eh, Primero, vamos desglosando una. Las bacterias son procariotas, eso lo tenemos claro. ¿Ok? Como segundo punto, las arqueobacterias no poseen orgánulos con membrana. Estas vienen a ser bastante más, por decirlo así, primitivas que las eubacterias, ¿ok? Que las bacterias de toda la vida. ¿Ok? Y hasta ahorita no se conocen que las arqueobacterias como tal puedan causar enfermedades. ¿Ok? Por otro lado, las eubacterias no poseen orgánulos con membrana ni tampoco citoesqueleto, que posteriormente lo van a estudiar ustedes conmigo en biología. ¿Ok? Y estas sí efectivamente pueden producir... Estas sí efectivamente pueden producir enfermedades, tales como todas las que ustedes se puedan imaginar, que causen las bacterias. Ok, por otro lado, comparando, las arqueobacterias poseen lípidos, las eubacterias poseen lípidos. Ok, esto de ácidos grasos, eso no me interesa por ahora. Ok, las arqueobacterias no poseen peptidoglicanos en la pared y las eubacterias sí. Ok, y puede ser que ahorita les suene bastante con términos que a lo mejor no entienden ahorita, pero es a manera de resumen. Ok, por otro lado, esto es bastante importante. Las arqueobacterias no realizan fotosíntesis. Algunas de las eubacterias sí realizan fotosíntesis. ¿Ok? Eso es bastante importante para entender, pues, en dónde podríamos encontrar alguna. Por ejemplo, las arqueobacterias, yo les digo que viven en lugares recónditos, a lo mejor hasta sin oxígeno. ¿Ok? Es bastante por sentido común que ellas a lo mejor no realizan fotosíntesis, es decir, no se pueden alimentar ellas mismas. ¿Ok? Son de reciente descubrimiento y es por eso que tampoco se han estudiado mucho, mientras que de las bacterias, las eubacterias se conoce bastante porque han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Estas son capaces de vivir en ambientes eróticos como anacrónicos. Que son eróticos? Son lugares, no piensen mal, un ambiente erótico es un lugar perfecto para una bacteria, ¿okay? Es un lugar con el pH justo para que ella viva, es un lugar con una temperatura ideal entre 35 y 37 grados, grados Celsius,
para que esta bacteria pues, pueda crecer y pueda realizar su función. ¿Ok? Mientras que yo les mencionaba que las arqueobacterias se las encuentran en zonas inhóspitas, como fuentes termales, depósitos de petróleo caliente, lagos salinos y actualmente también en el colon. Bastante importante, pero no se han estudiado todavía mucho de estas arqueobacterias. ¿Con qué quiero que se queden? Con que algunas de las eubacterias realizan fotosíntesis, las arqueobacterias no realizan fotosíntesis. ¿Y en dónde viven? Las eubacterias en lugares donde yo puedo pensar que hay bacterias, mientras que las arqueobacterias están en lugares inhóspitos. Pero, ¿cómo rayos? La verdad es que había escrito otra palabra en vez de rayos. Pero, ¿cómo puede ser posible que nuestro ancestro común haya dado como resultado una bacteria? Es decir, cómo nuestro ancestro común es una bacteria. ¿Cómo nosotros podemos venir de unas bacterias? La respuesta... ¿Alguien tiene alguna idea de qué ocurrió para que de estas bacterias haya nacido una célula? ¿Alguien tiene Se alguna unieron opinión? las dos células, se unieron. Claro, exacto, se unieron esta célula, bueno, esta bacteria, Y salió arqueobacteria. la... Ajá. Sí, sí, exactamente, tienes toda la razón. Eso se llama, la respuesta es, puse un simbionte. Ok, Venom. ¿Por qué lo puse? Porque hicieron simbiosis. Ok, entonces tú lo puedes recordar. Simbiosis. Hace más de 2.000 millones de años ocurrió un evento que se denomina o fusión o simbiosis. Mejor díganle simbiosis, suena más bonito. En donde una arquea y una eubacteria dieron origen al tercer dominio de seres vivos, que son las eucariotas. No lo puse aquí, pero son las eucariotas. Ok, eucariotas. Ok, entonces tenemos tres dominios que estudiamos principalmente. ¿Cuáles son estos tres dominios? El dominio arquea, vamos a escribirlo aquí, arquea, el dominio eubacteria y también las eucariotas. Por ejemplo, nosotros estamos compuestos principalmente de células que son eucariotas. Ya, pero ¿cómo ocurrió este proceso de simbiosis? Digamos que estaban por ahí haciendo, no sé, cualquier cosa que estén haciendo esas bacterias. Esta es una arqueobacteria, esta que está aquí a la izquierda, vamos a ponerla aquí, es una arqueobacteria. Vamos a ponerle, y esta es una eubacteria. Ya estaban por ahí, de la nada, y dijeron, ¿sabes qué? Es bastante aburrida mi vida, ¿por qué no hacemos equipo y hacemos otras cosas más que estar haciendo nada? ¿Okay? Entonces la eubacteria dijo, sí, bacán, entonces ¿qué tengo que hacer? La arqueobacteria le dijo, ¿sabes qué? Puedes unirte a mí, me funcionas como central eléctrica, me produces energía y yo te cubro, así que a ti no te va a pasar nada, yo te protejo de lo que está en el exterior. Entonces la eubacteria dijo, ¿sabes qué? Me parece muy bien. Hicieron un trato y nació una célula eucariota. La eubacteria se convirtió en la mitocondria, ¿ok? Y la arqueobacteria como tal viene a ser lo que la engloba, ¿ok? Sabemos que la mitocondria, es, por decirlo así, yo le digo central eléctrica, es aquella que produce energía, es aquella que produce... ¿Qué produce la mitocondria, chicos? ¿Alguien sabe? Ya dije que produce energía, pero ¿cómo en el ser humano, en nuestro organismo, nos referimos a esa energía? El ATP. Exacto, el ATP. Claro, el ATP, Adenosina. el adenosín trifosfato. Exacto. Bien, bien, chicos. La mitocondria hace ATP. ¿Mediante qué proceso? Mediante la fosforilación oxidativa, que ahorita no vamos a mencionar, pero produce ATP. Entonces la eubacteria se convirtió en la mitocondria y la arqueobacteria la está protegiendo. ¿Ok? Y así es como de del dominio arquea y eubacteria nació una eucariota. Entonces ya tenemos los tres dominios, arquea, eubacteria y eucariota. También importante que lo sepan, que se lo sepan de memoria, que esos son los tres dominios. ¿Ok? Quise ahondar un poquito en simbiosis porque no está en su libro, esto sí no está en su libro, pero para que sepan más o menos qué es una simbiosis, porque ustedes pueden pensar, entonces simbiosis significa que algo se come a otro y se ayudan
el reino vegetal y también animal. ¿Ok? Esto se ve reflejado en diferentes interacciones, por ejemplo, el mutualismo. El mutualismo es donde ambas especies salen beneficiadas. Por ejemplo, la microbiota intestinal, yo les dije que me protege, por ejemplo, de otras bacterias que son malas. Las bacterias buenas me protegen. Entonces, ¿qué hacen? Las bacterias buenas se ven beneficiadas porque consumen aquel alimento y mis intestinos no salen dañados, mis intestinos no salen enfermos. Entonces, es un mutualismo porque tanto el intestino, o sea, el intestino y las bacterias salen beneficiados. Eso se llama mutualismo. Por otro lado, tenemos el comensalismo, es en donde uno sale beneficiado y el otro no sale beneficiado, pero tampoco sale afectado. Por ejemplo, el caso de esta ave, que no recuerdo el nombre, ya, pero esta ave, cuando está más que nada, cuando hay un grupo de vacas que están caminando, saben que las vacas son bastante grandes, entonces cuando caminan van como que moviendo bichos, insectos. Ok, estos insectos salen, por ejemplo, de la tierra. Entonces, ¿de qué se encarga esta ave? De comerse esos bichos que la vaca ahuyenta, por decirlo de alguna manera, cuando camina. Entonces, esto es comensalismo. Uno se ve beneficiado, el otro no se ve afectado. Y el parasitismo, ok, que esto sí es perjudicial, es en donde un organismo se ve beneficiado y el otro se ve afectado. Por ejemplo, aquí mencionan las pulgas o las garrapatas, es un ejemplo de parasitismo, en donde se alimenta de las células del perrito, por ejemplo, y el perrito, pues en este caso, sale afectado. Ok, asimismo son los parásitos, por ejemplo, en el cuerpo humano. Ya, porque uno se ve beneficiado y el otro se ve afectado. Ya, entonces, de esta simbiosis podemos decir que la célula eucariota como tal es el resultado de la herencia de dos genomas diferentes. ¿De dónde venía la célula eucariota, chicos? Yo les pregunto. ¿De qué dominios o de quiénes? ¿De dónde venía? De la eubacteria y arqueobacteria. Exacto, de la eubacteria y la arqueobacteria. ¿Y quién de eso se convirtió en mitocondria? La arqueobacteria. ¿Segura? Las dos, porque se unieron las dos. Como No, la tal, eubacteria, la eubacteria. La eubacteria. claro, La o sea, bacteria, la arqueobacteria se convirtió en paracelular. exacto, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Es importante que sepan que la eubacteria se convirtió en la central eléctrica, se convirtió en la mitocondria, ¿ok? Y el resto, pues, la arqueobacteria la está cubriendo, ¿ok? Entonces, por ende, yo puedo mencionar que la célula eucariota es el resultado de la herencia de dos genomas totalmente diferentes, ¿ok? Las eucariotas heredaron de las arqueas genes relacionados con la duplicación del ADN, la transcripción de ARN y síntesis de proteínas, que son procesos que ustedes van a estudiar conmigo o con algún otro chico que también esté dando biología, de meta, que son procesos que los van a estudiar y es bastante importante que lo sepan. ¿Okay? Estas funciones, como tal, por decirlo así, las heredaron de la conservaron genes principalmente responsables de la síntesis de enzimas y de actividades metabólicas. Ya. Algo más o menos así se veía la primera célula de la historia, por decirlo así. Importante saber que como tal, la célula es producto de evolución. La célula que ahora tenemos es producto de evolución y evolución. Es decir, que de la simbiosis no es que se unió la arqueobacteria con la eubacteria y ya apareció la célula que hoy en día conocemos. Por ejemplo, la que tengo en la piel, las neuronas, las células musculares, con todas esas mejoras que a lo largo del tiempo han adquirido. Por ejemplo, vemos que de ahí nacieron las mitocondrias, pero los ribosomas, otros organelos, lisosomas, peroxisomas, aparato de Golgi, vinieron después de otros tipos de simbiosis, ¿ok?
Y pues bueno, a partir de este ancestro en común, como mencioné, surgen las bacterias y las arqueobacterias. De la simbiosis nació el dominio Eukarya. Estos vendrían a ser los dominios, ¿ok? Bacteria, Eukarya y Arqueobacteria. Y estos vendrían a ser los reinos. Por ejemplo, en el de las eucariotas, es que el que más conocemos, el reino animal, el reino fungi y el reino de las plantas. ¿Ok? Por otro lado, en bacterias tenemos cianobacterias y proteobacterias. Y de arqueas, pues, otros reinos. ¿Ok? Aquí, como mencioné, también la simbiosis entre una arquea ancestral y bacterias dio lugar a las células eucariotas, originando organelos como mitocondrias y cloroplastos, en el caso de las células vegetales. Pero otros organelos nacieron obviamente de otros tipos de simbiosis hasta que nació la célula que hoy en día conocemos, con la típica célula que vemos ahí con todos sus organelos, la que hemos estudiado desde el colegio. Ok. Y esto es bastante importante, o sea, todo este proceso de simbiosis es bastante importante porque esto se llama, básicamente es un tipo de transferencia horizontal de genes. ¿Y a qué se refiere esto? Como tal, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, tengo una familia, ¿ok? Todos los genes yo los voy heredando, ¿ok? A mis hijos, a mis nietos, luego a mis bisnietos, etc. ¿Ok? Es una transferencia no horizontal, porque como tal vendría a ser lineal o, por decirlo así, vertical. ¿Ok? En este caso la transferencia es horizontal, ¿ok? Porque como tal no es que se reprodujeron, perdón, una célula con otra, sino que más bien se unieron entre sí y se transmitieron esos genes, se fueron heredando. Entonces es una transferencia de tipo horizontal. Ok, bueno. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Oh, no había leído, no había leído el chat. Ya, a ver, dice, ¿se puede decir que una bacteria fagocitó a otra? Como tal, no puedes decir fagocitosis, ¿ok? Porque fagocitosis ahí te estás metiendo en otro proceso. Que la fagocitosis, voy a dejar como que esto es voy a dejar como que es Pac-Man, ya. Esto es una célula del sistema inmune, por ejemplo. Te voy a explicar fagocitosis, ya que lo mencioné. Sistema inmune. Ya. Digamos que esto es un virus. Ya, esto es un virus así. Esto es un virus. Esta célula del sistema inmune se come a este virus. Eso es fagocitosis porque como tal lo deglute, se lo come y lo degrada. ¿Ok? Recordemos que acá no es como tal, no se deshizo la arqueobacteria de la eubacteria, sino que ambos estuvieron interactuando, cumpliendo una función diferente para una finalidad en común, para una misma meta, por decirlo así. No es publicidad, por si acaso, meta. No, mentira. Como tal es eso. O sea, están interactuando las unas con las otras para una misma finalidad. En cambio, en la fagocitosis, por ejemplo, una célula del sistema inmune se come un virus, obviamente porque este virus me está haciendo daño. Entonces yo lo tengo que deglutir, lo tengo que fagocitar y luego degradar. ¿Ok? Eso es fagocitosis. ¿Respondí a tu pregunta? O sea, es otro proceso diferente. Ya, y eso lo vas a estudiar posteriormente. Ya. Sí. Si no es ahorita, ya, listo. Si no es ahorita, lo vas a estudiar en fisiología. Si no es en fisiología, lo vas a estudiar en patología. Ya. Ok, ¿tienen otra pregunta? Ponen, ¿las arqueas tienen un tamaño similar a las células eucariotas? Como tal, vendrían a ser más grandes las células eucariotas, porque si yo te menciono que esta arqueobacteria se tuvo que adaptar para recibir en su interior a la eubacteria que le sirve como central eléctrica, por ende tuvo que crecer de tamaño, es decir que la eucariota es más grande, ¿ok? Una célula eucariota es mucho más grande. Y esto lo vamos a visualizar ya mismo que vamos a ver tamaño celular. Las células en general vienen a ser, todas las células
eucariotas son más grandes que las bacterias y por ende también que las arqueas. ¿Ok? Entonces, creo que quedó respondida tu pregunta. Igual piénsalo de esa manera, o sea, la arqueobacteria recibió la eubacteria, es decir, tuvo que hacerse más gordita y por ende, pues, como tal, la célula eucariota, que es el resultado de esa simbiosis, es más grande. Ok, Disculpa, una pregunta. cuéntame. ¿Qué era la transferencia horizontal de genes? Ya, la transferencia horizontal de genes es un término que se acuña para mencionar a la herencia de aquellos genes sin que haya reproducción o sin que haya duplicación. Ok, por ejemplo, digamos, yo soy este, y esta es mi esposa, ya. Nosotros tenemos un hijo, ok. De este hijo, pues, de este niño, va a tener genes tanto de ella y tanto míos, ok. Y esto es una transferencia vertical, ok, porque como tal yo me tuve que reproducir y como tal di origen a un niño que tiene cierta parte de mis genes, ¿ya? Y también de la madre. En este caso, como yo te mencioné, es una simbiosis. Esta es una arqueobacteria, ¿ok? Que se interactuó, no decir se la comió, porque interactúan, no es que una desapareció y la otra estaba ahí todo chévere. No, interactúan, ¿ok? Y como tal no se están reproduciendo, sino que están funcionando como un equipo y por eso es una transferencia horizontal de genes, ¿ok? Es una transferencia horizontal porque al final me dieron como resultado una eucariota que tiene genes tanto de la arqueobacteria y de la eubacteria, ¿ok? No es lineal como en el ejemplo de, por ejemplo, yo tengo una familia, ¿ok? Yo tengo un hijo, es una transferencia lineal de genes, ¿ok? Yo me tuve que reproducir para tener aquello, ¿ok? En cambio, en las arqueobacterias, perdón, en este caso, que se unió una arqueobacteria con una eubacteria, la transferencia es horizontal, porque al final tienen genes de arqueo y de eu, ¿ok? Pero no se tuvieron que reproducir, ya, por decirlo así, te lo puse con ejemplo. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, gracias. Ya, listo. De hecho, no sé si sí, transferencia lineal es exactamente este ejemplo, ¿ok? Pero no sé si igual se acuña con ese término o se dice de otra manera, pero transferencia lineal de genes vendría a ser un ejemplo. Transferencia horizontal en el caso de la simbiosis. Ok. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos con el tamaño de las células. La mayor parte de las células son de tamaño microscópico. Eso obviamente es bastante claro. En general, las células animales y vegetales tienen dimensiones que van de entre 10 a 30 micras. ¿Ok? Es decir, yo los puedo ver bien bonitos en un microscopio óptico, que son los microscopios que tenemos en la universidad, donde ustedes van a estudiar histología y van a ver los tejidos. ¿Ok? Esos tejidos están compuestos por células. ¿Ok? Estas miden alrededor de 10 a 30 micras. Para que se hagan una idea, por ejemplo, bueno, ya les voy a mencionar ahorita ya. La micra es la unidad más usada en la microscopía óptica y equivale a la milésima parte de un milímetro y a la millonésima parte de un metro. O sea, son bastante pequeñas. ¿Ok? Mientras que, esperen un segundo, chicos, me están llamando. Disculpen. Ya, ahora sí, chicos. Disculpen, me está llamando mi mamá. Ok, entonces, ¿en qué estaba? En que, ok, en la microscopía óptica nosotros usamos la unidad micra, ok, que ya vimos que equivale a la millonésima parte de un metro, ok, es decir, 10 por a la menos 6, algo así, sí, a la menos 6, ok. Mientras que el tamaño, por otro lado, el tamaño de las bacterias es de 1 a 2 micras como máximo, ok, y ahí también respondo tu pregunta, Ariel.
obviamente las células eucariotas van a ser más grandes que las bacterias, ¿ok? ¿Y qué define el tamaño mínimo de una célula? El tamaño mínimo está definido por el número de biomoléculas que requiere para hacer sus funciones, para realizar sus funciones, ¿ok? Aquí tenemos una tabla comparativa, esta la saqué de internet, pero ya les voy a mostrar la de su libro, pero para que hagan una idea. El micoplasma, que es una bacteria bastante pequeña, es la célula más pequeña que se ha estudiado hasta la actualidad, ¿ok? De ahí tenemos las bacterias que aproximadamente miden 2 micras. Luego la célula eucariota, que se pone en promedio 20 micras, el huevo de gallina, que ya mide centímetros, y la neurona, cuyo cuerpo, esto es bastante interesante, porque el cuerpo o el soma de la neurona mide micras, pero su axón, este es el axón de la neurona, es aquella prolongación donde termina conectando con otra neurona, este es el axón, mide metros. Por decirlo así, por ponerles un ejemplo, ¿cuántas neuronas ustedes creen que hay para conectar el cerebro con el músculo de la pantorrilla, por ejemplo? Con el sóleo, les voy a decir. ¿Cuántas neuronas ustedes ponen? ¿Quién da más, quién da menos? Cuéntenme. Nadie se quiere atrever. Bueno, yo la primera vez dije, no sé, han de ser unas 6 neuronas, no sé, 7, 10. En realidad son 2, ¿ok? Y es porque el axón mide bastante, mide metros. Para que se conecte el cerebro con el músculo del sóleo, bueno, puede ser cualquier músculo, me dicen 5. Yo también dije eso más o menos la primera vez. En realidad son 2. Hay una neurona o motoneurona superior y una motoneurona inferior. Conectan en la médula y de la médula nace otra y llega al músculo para que yo lo pueda mover. O sea, del cerebro a la médula, de la médula al músculo. Hablamos de la médula espinal, ¿no? Ok. Entonces, el axón mide metros, pero el soma mide micras. Okay. Aquí tenemos una comparación bastante chévere. Esto me recuerdo que me había salido en Instagram y luego ahorita que estaba buscando más información sobre el tamaño de las células. ¿Qué célula creen que es esta de aquí? A lo mejor ya les salió el mismo video, así. ¿Qué célula creen que es? Bueno, son varias células. Está medio pixeleada la imagen, pero no le hagan el feo. ¿Qué célula creen que es? ¿Qué células creen que son? ¿Un óvulo? Exacto, son óvulos. Son bastante óvulos y estamos comparándolos con un centavo. El óvulo vendría a ser como tal la célula más grande del humano, ¿ok? Y a comparación con una moneda de 10 centavos, que es bastante pequeña. Ya, entonces, aquí vemos la comparación, esta sí es del libro, pero es casi lo mismo. Me habla de que el átomo aproximadamente mide 0.1 nanómetros. Yo un átomo no lo puedo ver a través de un microscopio electrónico. Los fagos o los bacteriófagos, ¿ok? Miden aproximadamente, los bacteriófagos miden aproximadamente 100 nanómetros. No los puedo ver en un microscopio electrónico. La mitocondria, el peroxisoma, que son organelos importantes, no los puedo ver, pero ya como tal, una célula que es más grande, que yo les mencioné, que medía de 10 a 30 micras, yo sí lo puedo ver en un microscopio electrónico. Y aquí hacen otra comparación con los huevos de gallina, los huevos de rana, y ya pues otras cuestiones que al ojo humano ya son visibles, ¿okay? Como podemos ver aquí. Esto igual yo lo puedo ver, por más pequeño que sea, a ojo humano yo lo puedo ver. Ya. El tamaño de las células, hablando, como les mencionaba, el micoplasma, que lo teníamos por acá, viene a ser la célula más pequeña que se conoce hasta la actualidad. ¿Ok? Mide aproximadamente 300 nanómetros. No obstante, a pesar de esta simplicidad de que podría decir, no, es chiquitita, su estructura es bastante compleja. ¿Ok? Podemos ver aquí bastantes cuestiones, como, bueno, no voy a mencionar todas, pero por alguna que recuerdo, tenemos hebras de ADN, que son todas estas tiras que están por aquí, cruzando una con la otra, están hechas un relajo, son las hebras de ADN.
Por ejemplo, esta que es el ADN polimerasa. El ADN polimerasa es aquella enzima que se encarga de formar el ADN. Tenemos los ribosomas, tenemos otras cuestiones, ¿ok? Que las pueden ver en su libro, pero pues no les van a tomar esta imagen así. Pero es importante que sepamos que a pesar de la simplicidad que puede parecer porque es pequeña, en realidad no es nada simple, es bastante compleja porque alberga un montón de organelos, etc. Y ahora vamos con algo que se hace bastante hincapié al principio. No sé si en sus clases se los van a mencionar tanto, pero es importante que lo sepan, ¿ok? Porque se pueden confundir. La verdad es que es algo medio, no le voy a decir tonto, pero sí le voy a decir tonto, que es la relación superficie-volumen. Para entenderla, primero tenemos que saber que para que una célula como tal pueda cumplir todas sus funciones, es necesario intercambiar sustancias con su entorno. ¿Ok? Yo tengo una célula aquí. ¿Ok? Digamos, tengo un glóbulo rojo. Está dentro de su entorno, que es el vaso sanguíneo. ¿Ya? Para que este glóbulo rojo pueda cumplir su función, tiene que intercambiar sustancias. Ok, como por ejemplo, ya sabemos que los glóbulos rojos transportan oxígeno. ¿En dónde ocurre eso? Ese intercambio en el alveolo. Ok, entonces, vamos a dibujarlo acá. Ya. En el alveolo. Entonces, este glóbulo rojo viene y le dice, yo te doy CO2 y tú me das oxígeno. Entonces, así es como el glóbulo rojo en el alveolo viene y le deja su CO2 y le da oxígeno. Es un intercambio. ¿Ok? Existen diferentes maneras de intercambiar sustancias, ya sea por endocitosis, por exocitosis o por los transportes activos, que sabemos que el transporte activo, que lo van a estudiar ahora, si les preguntan cuál es la diferencia entre el transporte activo y el transporte pasivo, es que el transporte activo necesita de ATP para funcionar. Ejemplo, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que eso lo van a estudiar en primer ciclo cuando entren, porque sé que todos los que están en esta clase van a entrar. Cuando lo estudien en fisiología, van a escuchar este término, bomba de sodio-potasio ATPasa. Pero ahorita no voy a ahondar en eso, ¿okay? Pero se van a acordar de mí. ¿Ya? Entonces el transporte activo es aquello que es aquel transporte, valga la redundancia, que necesita de ATP para funcionar, mientras que el transporte pasivo no necesita de ATP y puede bien pasar por difusión facilitada o por difusión pasiva. Por difusión facilitada, es decir, que hay una proteína que sirve como canal para que la sustancia atraviese esta proteína y pase al interior de la célula. Mientras que difusión pasiva, es decir, que es una molécula, una sustancia, que ya sea liposoluble, hidrosoluble, ya vean ustedes, pero que puede pasar a través, como si nada, como Pedro por su casa, a través de la membrana y meterse al interior de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Que el tamaño va a estar dado por este intercambio de sustancias que ocurre entre la célula y su entorno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta relación superficie-volumen? Una adaptación celular, yo le he puesto aquí. El área como tal, no sé si aquí a alguien le gustaba física o le gustaba matemática, donde sea que lo hayan visto. El área, nosotros lo estudiamos como algo que estaba elevado al cuadrado, por ejemplo, metros cuadrados. Yo, por ejemplo, puedo decir mi casa mide en área, en superficie, mide, yo qué sé, 20, voy a decir algo bien chiquito, 20 metros cuadrados, ya, es una cuchitril, no, mentira. Ya, 20 metros cuadrados, eso es área, está al cuadrado, está elevado al cuadrado, ¿ok? Préstenme atención. Mientras que el volumen vendría a ser algo tridimensional, por decirlo así, ya, está elevado al cubo,
¿ok? Es decir, es algo que ocupa un espacio y está elevado al cubo. Por ejemplo, decir el volumen de una célula viene a ser qué tan gordita está, por decirlo así. Mientras que la superficie está dada por la membrana celular, ¿ok? Es decir, lo que está recubriéndola, mientras que el volumen es lo que está adentro, ¿ok? Entonces, a mayor área superficial, es decir, sí, a mayor área superficial, que está dada por, ya les dije, la membrana, es mayor la capacidad de la célula para intercambiar materiales como oxígeno, nutrientes y desechos. Como bien les dije en el ejemplo de glóbulo rojo que intercambiaba el CO2 con el oxígeno. ¿Ok? Asimismo, nutrientes y desechos. ¿Ok? Y el volumen, a medida que la célula crece, su volumen aumenta de manera más rápida que su área superficial. Y van a decir, no estoy entendiendo absolutamente nada. Yo les digo, no se compliquen. Yo les dije que el volumen estaba dado al cubo, mientras que el área superficial estaba dada al cuadrado. Es decir, que si yo aumento, como esto es una relación superficie sobre volumen, si yo aumento proporcionalmente ambas, esta va a crecer al cuadrado y esta va a crecer al cubo. Entonces, ¿cuál va a crecer más? El volumen ya va a crecer mucho más rápido. Entonces, si yo aumento proporcionalmente el tamaño de una célula, el volumen va a terminar siendo más grande que su superficie, ¿ya? Y con esto tenemos consecuencias. Una célula pequeña tiene una mayor proporción superficie-volumen, lo que le permite intercambiar materiales de manera más eficiente. Si una célula es pequeña, a diferencia, si una célula es grandota, tiene una menor proporción de células, de superficie-volumen, lo que dificulta el intercambio de sustancias a través de la membrana celular. Y esto lo podemos entender, por ejemplo, con esto. ¿Qué creen que es esto de aquí? ¿Qué corte creen que es esto de aquí? Esto es un corte histológico, ¿ya? ¿Qué células creen que son estas? ¿O qué órgano creen que es esto? O, bueno, órgano no, pero ¿qué creen que es? ¿Qué parte de su cuerpo creen que es? Esto es intestino, ¿ok? Tracto gastrointestinal, ya vamos a decirlo así. El intestino tiene vellosidades que vienen a ser estas, y cuando ustedes estudien, creo que sí, también lo van a estudiar ahorita, en el pre, o cuando lo estudien en el ciclo ya, van a ver que tiene vellosidades, ¿ok? Y aquellas vellosidades como concepto van a ver que es aquella que aumenta la superficie de absorción, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que va a aumentar lo que absorbe, y esto me hace sentido porque yo necesito estas vellosidades, porque obviamente en el intestino yo tengo que absorber las vitaminas, tengo que absorber todos los nutrientes, tengo que absorber electrolitos y todo para que mi cuerpo pueda estar saludable, punto. ¿Ok? Y esto hace que aumente la superficie, pero sin que aumente el volumen. ¿Por qué? Porque yo les mencioné, si aumentamos el volumen, va a terminar siendo más grande el volumen porque este crece al cuadrado, mientras que la superficie crece, perdón, el volumen crece al cubo, mientras que la superficie crece al cuadrado, y por eso va a terminar siendo más grande el volumen, y ya vimos que las células grandes tienen menor proporción superficie-volumen, lo que dificulta el intercambio de sustancias a través de la membrana. Lo que significa en español que mis células del intestino no necesitan ser tan grandes, ¿ok? Es decir, no necesitan ser tan grandes porque tienen estas vellosidades que aumentan la superficie de absorción sin que aumente el volumen y sin que mi célula sea gigante, porque si fuera gigante ya sabemos que no puede intercambiar correctamente. ¿Ok? Yo sé que esto puede ser un poco complicado, pero ya les digo, solo apréndanse esto. Las células pequeñas intercambian mejor. Una célula grande no intercambia tan bien. Imagínense que ustedes tienen una casa pequeña, ya la célula pequeña, tienen una casa pequeña con 3 personas, ya. Necesitan cocinar, van al supermercado y compran, yo qué sé, una cubeta de huevo, compran carne, compran leche, compran arroz y cocinan algo bien bonito. No tienen que comprar demasiado,
¿ok? Es decir, que ustedes, eficiente, o sea, están bastante bien, ¿ya? Pueden cocinar, no necesitan tanto, ¿ya? Es decir, que todo está correcto en esa casa. A diferencia, si yo tengo una casa gigante con muchas personas, yo necesito, pues, obviamente, más comida y digamos que tengo poco dinero, ¿ya? Entonces, obviamente, se va a ver afectado, no voy a poder darle de comer a ese gajo de personas en esa célula o en esa casa que es gigante, como si lo puedo hacer, por ejemplo, en la célula pequeña. ¿Ok? Eso es un ejemplo que me acabo de inventar ahorita, ¿ya? Las células pequeñas intercambian mejor las sustancias a diferencia de las células grandes. ¿Ok? Entonces, eso, chicos. Acá también ponen el ejemplo de las neuronas, que ya les mencioné, con su axón. ¿Ok? Es otra manera en la que se comunica, por ejemplo, una neurona con otra. El tamaño, el volumen sigue siendo el mismo, y la superficie es aumentada porque los axones siguen siendo largos, pero como tal no aumentan el tamaño de la neurona como tal, es decir, que las neuronas no son gigantísimas y tienen sus prolongaciones, que es una adaptación celular para poder intercambiar, para poder enviar impulsos eléctricos, etc. ¿Okay? Creo que quedó más claro con las vellosidades, o sea, las vellosidades sirven para absorber más sin que la célula aumente de tamaño y que no se vea afectado la relación superficie-volumen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Para qué servía la vellosidad? La vellosidad, como concepto, literalmente te dice que aumenta la superficie de absorción. ¿Ya? Significa que esas vellosidades te van a ayudar a absorber mejor, porque la célula del intestino delgado principalmente tiene que estar bastante especializada para absorber nutrientes, vitaminas, electrolitos, etc. Es decir, eso es una adaptación celular. Yo tengo vellosidades para poder captar la mayor cantidad de nutrientes. A diferencia, si yo pongo una célula de la piel, la célula de la piel no tiene vellosidades, no va a absorber absolutamente nada. ¿Me entiendes? Esa es la función de las vellosidades. De las creo que está respondida tu pregunta. ¿Alguien más? ¿O si te quedó clara la respuesta? O sea, si entendiste. Sí, sí, gracias. Ya, listo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta con esto? Ya les dije, puede parecer feo. A lo mejor hasta ni siquiera me prestaron atención todos. Pero solo apréndanse esto. Las células pequeñas intercambian mejor que las células grandes. ¿Ya? Y pueden verlo con este ejemplo también, que no me gusta usarlo porque ahí sí nos podemos volver locos, pero con lo de los cubos, el número de cubos con la relación superficie-volumen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? En el WhatsApp se había puesto que iba a ser hasta núcleo celular, pero sin embargo yo puse, solo hice hasta relación superficie. Les prometo que para la próxima clase vamos a abarcar más temas. Igual ahorita surgió de la nada, dice que a lo mejor ya están un poco cansados, hoy tuvieron clase, mañana tienen clase, tienen que irse a dormir temprano. Quedamos hasta aquí, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta a lo largo del ciclo, puede taguearme, soy Miguel Villarán, o me pueden escribir por interno, me buscan en el grupo o como sea. Ya, igual vamos a seguir dando clases, ¿ok? Y concretaremos la clase con todos los temas de la primera semana, si no es entre estos días, ya para el fin de semana, ¿ok? Bueno, chicos, entonces creo que eso ha sido todo. Si nadie tiene alguna pregunta o algo así, pues yo creo que nos podemos retirar. Espero que les vaya muy bien, que les esté yendo bien, que no se asusten, que el pre es bonito, no es tan complicado como podría parecer, solo tienen que estudiar y dedicarse un mes y ya van a entrar a la carrera y todo va a ser chévere. Bueno, chicos, entonces creo que ya puedo detener la grabación. Y si nadie tiene ninguna pregunta, pues yo creo que nos